Hay un vídeo que tenía pendiente desde hace bastante tiempo, que es hablar de la época dorada de los Rolling Stones. Tuvieron más de 40 años de carrera, llevan por 50 años, tuvieron muchos puntos altos y muchos puntos de estar en lo más bajo, y posiblemente su mayor etapa creativa fue entre 1968 y el 72. Me habíais pedido desde hace tiempo un vídeo hablando de esa gran época dorada de los Rolling Stones, pero me ha parecido mucho más interesante a lo mejor repasar cómo puede ser que hubiesen llegado a ese punto. Porque justo antes del 68, cuando empezaba esa gran época, venía una pequeña época en la que los Rolling Stones habían tocado fondo. Fue posiblemente uno de los puntos más bajos de la carrera de los Rolling Stones, aunque eran todavía muy jóvenes. Voy a tener que decir todos los datos, fechas y un poco acontecimientos como los recuerdo, porque todavía estoy en China. Aquí no funciona Google casi, no funcionan muchísimas webs y muchísimos sitios, entonces literalmente tengo que decir las cosas un poco como las recuerdo. Entonces si me equivoco en alguna fecha o en alguna cosa, bueno, espero que seáis comprensivos. Pero para un poco entender esta parte baja a la que llegaron los Rolling Stones, yo arrancaría al principio de 1967. En el 67 los Rolling Stones yo creo que estaban en uno de los puntos más altos. Habían conseguido un montón de números uno, habían hecho esa enorme gira por Estados Unidos en las que habían llenado un montón de estadios, incluso habían coincidido con el grandísimo James Brown en una actuación, y un poco inmersos en esa vorágine de éxito. Al inicio de 1967 sacaban Between the Bottoms, un disco que dejaba un poco de lado esa etapa en la que los Rolling Stones versionaban a otros artistas. Ellos se hicieron muy famosos haciendo versiones de otros artistas y este era un disco que ya prácticamente todo estaba hecho por ellos, pero sin embargo no tenía ningún éxito. A la crítica no le gustaba, llegaron al número 1 con una canción, pero el disco finalmente acabó pinchando. Coincidió también con aquella época en la que los Rolling Stones acabaron encarcelados durante un pequeño trozo de tiempo por posesión y consumo de drogas, entonces hizo caer mucho su popularidad y ahí un poco fue cuando empezó la parte más baja de los Rolling Stones. La verdad es que como una respuesta realmente rápida a este pequeño fracaso, en el mismo año, en 1967, pero ya a finales, tomaron medidas drásticas, porque por ejemplo se acabó oficialmente la etapa con Andrew Oldham, que fue el productor que los hizo tan importantes, y pasan a producirse ellos mismos. Y bajo su propia producción sacan a finales de 1967 Their Satanic Majesty's Request. Es uno de los discos de culto por excelencia de la época de los 60. Ahora todos lo recordamos como uno de los puntos más altos creativos de los Rolling Stones, pero en su día fue un auténtico fracaso. La crítica destrozó el disco, tuvieron un montón de problemas de censura, el álbum era muy caro, entonces también acabó pinchando. Fue posiblemente el mayor fracaso comercial de la historia de los Rolling Stones, aunque hoy lo recordemos como un grandísimo álbum. Otro de los grandes problemas es que ellos no eran unos grandes instrumentalistas, eran gente con mucho talento pero no con muchos conocimientos de música, entonces el producirse a sí mismos les generó un pequeño desastre. De hecho yo creo que nos pasa a todos, que cuando pensamos en el The Satanic Majesty's Request nos encanta, pero hay ciertos problemas de producción que se hacen a veces incluso insoportables, como por ejemplo el Shisha Rainbow, que tiene esa interminable introducción que lo único que hace es torturarte durante minutos. Entonces, al final, por desgracia, a pesar de que fue un gran álbum, fue posiblemente el mayor fracaso comercial de la carrera de los Rolling Stones, y empieza un poco esa cuesta abajo rápida y sin frenos. Antes de que acabe el año acaban despidiendo a su manager, a Allen Klein, que era con el que acababan con un enorme litigio legal, con el que acababan perdiendo los derechos de toda su discografía anterior a 1967. También justo al inicio de 1968 fue cuando Keith Richards le robó su novia a Brian Jones, lo que generó, aparte de una enorme pelea entre ellos, un enorme problema interno dentro de la banda que al final acabaría subsanándose con la partida de Brian Jones unos años más tarde. Y ahí es un poco cuando los Rolling Stones tocan fondo. Y un poco están ahí que prácticamente incluso la prensa llegaba a hablar de la posible muerte de los Rolling Stones. Pero bueno, son los Rolling Stones, nos quedan 50 años de carrera. Entonces ellos se lo vuelven a tomar de una manera muy constructiva y es cuando empieza la etapa de Jimmy Miller. Los Rolling Stones siempre tuvieron una grandísima influencia de la música americana y Mick Jagger lo tenía muy claro. Necesitaban un productor que les diese otra vez esa esencia americana que tan importantes los había hecho.
Entonces consiguen contactar con Jimmy Miller y empieza una nueva etapa, que sería la etapa dorada de los Rolling Stones, hasta precisamente en 1973, cuando Jimmy Miller acaba su trabajo de colaboración con los Rolling Stones. Una vez que se juntan en esa época tan baja de popularidad y de peleas internas por el problema de que Richards y Brian Jones empiezan a trabajar juntos, no esperan a sacar un disco y simplemente sacan un primer material, un primer sencillo, el grandísimo Jumpin' Jack Flash. La verdad es que tuvo muchísimo éxito, la crítica decía que volvían los Rolling Stones de toda la vida y no esos Rolling Stones que estaban un poco a rebufo entre una psicodelia entre la que no se movían cómodos y un intento por ser comerciales que no los había hecho perder su esencia, y con el single de Jumpin' Jack Flash vuelven un poco por todo lo alto, tuvieron muchísimo éxito y no pudieron esperar. Se encerraron en el estudio de grabación y en unos pocos meses sacaban posiblemente el mejor disco de la carrera de los Rolling Stones. Volví a tener un montón de problemas de censura porque el Beggars Banquet, que es el grandísimo álbum que saldría en 1968, tenía problemas de censura de la portada, tenía problemas de censura con las canciones, teníamos allí el grandísimo Sympathy for the Devil y al Street Fighter Man, que eran dos de los grandísimos éxitos de la carrera de Rolling Stones que están en este mismo álbum. Y al final, con 5 meses de retraso, con una portada que, como fue censurada, quedó completamente en blanco, solo con el nombre de los Rolling Stones y con el título del disco, salía el grandísimo Beggars Banquet, que encima volvía a tener problemas porque coincidía con el lanzamiento del White Album de los Beatles. Ellos sacaban un álbum en blanco no porque quisieran que fuese blanco, sino porque su portada había sido completamente censurada, pero tenía unas enormes críticas. Volvían otra vez al número 1, volvían a ser los más grandes, y esa pequeña crisis interna que tenían dentro la banda de los Rolling Stones acababa siendo subsanada finalmente con la partida de Brian Jones, y es a partir de aquí, en 1968, cuando empieza esa increíble época dorada de 4 o 5 años de producción con Jimmy Miller, que nos deja parte de lo más increíble que hemos tenido de la música en los últimos 50 años. Porque con Beggars Banquet venía Sympathy for the Devil, venía Street Fighter Man y venía la época dorada de los Rolling Stones, que volvería a acabar unos años más tarde para volver a entrar en una enorme crisis creativa de la banda. Pero oye, son los Rolling Stones, nos quedan 50 años de carrera. Así que bueno, espero que os haya interesado la historia porque es una de las partes más apasionantes de la carrera de los Rolling Stones. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más temas de música y seguimos otro día. Venga, chao.